Ahí están cayendo todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar conectados. Hoy tenemos un inmenso gusto y vamos a tener una muy buena charla de tener entre nosotros en UCEMA a Francisco de Santibáñez. Francisco es vicepresidente del CARI y también está afiliado a la UCEMA y vamos a conversar con él con Juan Bataleme, ¿sí? Que es secretario académico del CARI y también es de la casa porque es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, afiliado al OPEX y a los OSID. Así que mi nombre es Mariano Tursi, quiero darles la bienvenida a todos. La idea de este encuentro es que con la excusa de la presentación del tercer libro de Francisco, ¿sí? La Argentina después de la tormenta, podamos aprovechar su presencia y la de Juan también para poder tener una conversación sobre los asuntos más importantes que el mundo impone sobre nosotros, ¿no? Entonces lo hemos estructurado a manera de diálogo entre nosotros tres como excusa y después yo voy a ir tomando, Juan, Francisco, si les parece, iré tomando preguntas del público, de todos los asistentes, así que no tengan ningún problema de escribirlas en el chat. Yo las voy a ir seleccionando. Hay una ventanilla específica que dice preguntas y respuestas o Q y A, así que pueden escribir ahí, yo las voy a ir tomando y a medida que vaya desarrollándose la conversación, las vamos a ir tejiendo en lo que va a ser esta conversación, ¿sí? Francisco, ¿querés que te deje con algún comentario inicial y ya empezamos el diálogo? Solo agradecerles por la invitación y espero que sea un diálogo entretenido, informativo y que podamos participar los tres lo más que sea posible. Y bueno, muchas gracias de vuelta a la UCEMA por la invitación. Bueno, entonces, mientras el público se va sumando, no sé, Juan, ¿vos querés empezar vos? ¿Te parece? La primera pregunta entonces es mía. Bueno, buenas tardes a todos, muchas caras conocidas. Francisco, como te dije en la previa, en la charla previa, no sabes la pregunta, te avisé que la primera pregunta para abrir el fuego era complicada. Vos venís en un degradé en tus libros, ¿no? Vos tenés tu primer libro sobre cómo pensar la Argentina, el segundo es cómo pensar el mundo, y tuve la suerte de presentar ese libro en su momento, y hay una cierta línea conductora. El primero es dónde estamos parados, el segundo dónde está el mundo parado, el tercero es un libro que a priori puede ser leído de forma optimista. Ahora, mi pregunta, como buen pesimista, dice que los realistas somos pesimistas informados, vos sos un realista, vos decís, el título del libro es La Argentina después de la tormenta. ¿Pasó la tormenta? ¿Por qué? ¿Qué tormenta? ¿No estamos entrando en una tormenta aún más compleja como la del mundo post-COVID, la del mundo post-reconstrucción liberal, aprovechando el hecho de que estamos viendo ahora que se terminó justamente uno de los grandes proyectos que se sostenían del 90 y que siguieron de los 2000, que es el mundo de la reconstrucción liberal y el mundo dadivoso, por así decirlo, ¿no? Esa es mi primera pregunta. ¿Estás siendo demasiado optimista? ¿Crees que la tormenta en algún momento pasa? Y si pasa, ¿dónde nos deja parado, Francisco? Bueno,
Bueno, en primer lugar, me parece que los realistas no tendemos a vender muchos libros porque somos pesimistas por naturaleza. Así que tuvo una muy buena sugerencia de la editorial, es que en vez de poner el título La Argentina en la tormenta, fuese la Argentina después de la tormenta. Y de hecho ese consejo me llevó también a cambiar un poco el texto y el foco, de no quedarme en la crítica a la situación actual, la preocupación por lo que estamos atravesando en Argentina y en el mundo, sino también pensar un poco el futuro, ¿no? El día después, que es lo que nos falta, ¿no? Esa visión de país que nos motive a encontrar, como digo en el libro, una síntesis superadora, para salir del laberinto argentino. Y ahí coincido con vos, digamos, en líneas generales, estamos atravesando un cambio profundo en el sistema internacional, que creo que es un cambio que se da al menos por tres fenómenos que se aceleraron con la pandemia. Ese quizás es uno de los mayores efectos de la pandemia, que es el malestar generalizado que encontramos en el mundo y particularmente en Occidente de las poblaciones con sus clases dirigentes. En segundo lugar, un cambio tecnológico profundo que tiene efectos en la política doméstica internacional, la inteligencia artificial, las redes sociales, automatización de las fuentes de trabajo, que son cambios que generan preocupaciones, pero también oportunidades, especialmente para un país como Argentina, ¿no? Yo creo que hay motivos para ser optimista, que somos uno de los países que se benefician por estos cambios. El campo se beneficiaría enormemente, por ejemplo. Las industrias tecnológicas argentinas, como todos sabemos, tenemos un gran potencial. Y el tercer fenómeno, que estudiamos los tres, es en mi opinión, una creciente bipolaridad entre Estados Unidos y China, que nos hacen pensar que el orden liberal que conocimos después de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, está llegando a su fin y está surgiendo algo nuevo. Y los países que lo entiendan, las sociedades que lo entiendan y actúen rápidamente, son las que se van a beneficiar de este cambio, y las que no lo hagan y estén inmersas en sus disputas diarias, en la coyuntura, como en parte me parece que nos pasa a nosotros, van a sufrir las consecuencias. Por eso me parece que es tan importante pensar la Argentina después de la tormenta, ¿no? Y empezar a actuar en base a esa visión de una Argentina distinta. Pero bueno, ya que estamos, también me gustaría que participen ustedes dos. ¿Cuál es su visión al respecto, ¿no? Quizás a los cambios que están pasando en el mundo, que pueden coincidir o no con lo que mencioné yo recién. Así que le paso quizás la palabra a Mariano y después a Juan. Bueno, mirá, justamente mi repregunta a partir de lo de Juan era, Juan decía que, bueno, hay una tormenta, ¿no? O hubo una tormenta, según la editorial. Para el realista, digamos, es justamente weather y clima, ¿no? Mi pregunta es, uno tiene distintas estrategias, y mi pregunta a los dos también, y para que lo pensemos entre los tres y con la audiencia. Cuando hay una tormenta, la gente toma distintos comportamientos. Hay gente que corre bajo la lluvia, hay gente que abre un paraguas, hay gente que se refugia en un café hasta que pase. Digo, hay diferentes estrategias de política exterior que podría tener la Argentina, o diferentes patrones de comportamiento / inserción internacional, ¿no? ¿Les parece que Argentina está adoptando alguno? ¿Que se están formando los consensos internos como para tener una lectura del mundo que nos permita navegar esta tormenta? Bueno, yo brevemente creo que no tenemos una estrategia, que es responsabilidad ante todo de la clase dirigente, ¿no? No se le puede demandar a la sociedad con sus preocupaciones diarias que tenga un foco en la política exterior y en cuestiones de largo plazo. Esa me parece responsabilidad primaria de la clase dirigente, que quizás llevamos décadas de cambios pendulares en nuestra visión de la política exterior. No en todos los casos, hay algunas políticas de Estado, pero mayormente es así, y un foco en el corto plazo, ¿no? La coyuntura, que quizás es algo natural de un país que ha sufrido tantas crisis, tener una clase dirigente que se especialice en solucionar problemas de corto plazo y no pensar en el largo plazo, ¿no? Y creo que ese es uno de nuestros desafíos también como académicos, intelectuales, generar conciencia entre los dirigentes que hay que focalizarse también en el largo plazo, ¿no?
que ese tiene que ser un elemento ordenador de las políticas públicas, con la ventaja adicional que es más fácil generar lazos de confianza entre los dirigentes cuando nos focalizamos en el largo plazo. Que es otro de nuestros problemas, ¿no? Tenemos dirigentes individuales, pero no hay lazos de confianza, no hay una visión común de largo plazo, y yo creo que esa es una de las causas de nuestros problemas. Yo voy a seguir con las preguntas todavía, porque el libro tiene esa. Y además porque hay cosas que son interesantes, están en las columnas. Vos tenés una mirada muy, diría, muy golista. ¿Por qué De Gaulle es importante? Si yo fuera un estratega, si acá hay un montón de gente que es estudiante, que conozco, ¿por qué estudiar a De Gaulle como estratega? Esta es la primera pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta que tengo para vos es, hay como un renacer, es raro porque en este momento de grieta y de divisiones, hay un renacer de Borges. ¿Lo pensás a Borges en clave de estrategia? ¿Lo pensás a Borges en clave de analista? Son dos preguntas. ¿Por qué en tu cabeza la centralidad de Gaulle? ¿Y por qué Borges? ¿Por qué le estás dando vuelta a la idea de Borges? ¿Qué nos deja Borges a nosotros? Bueno, te diría que hay un tema común, ¿no? Que es la búsqueda de una síntesis superadora, de salirse de los problemas, de los conflictos del presente, de la mirada a la historia pasada y pensar algo distinto, ¿no? Y empiezo por De Gaulle. De Gaulle buscó, todos sabemos que especialmente el segundo De Gaulle, que llega al poder en medio del conflicto en Argelia, con un país que estaba paralizado, y lo que hizo básicamente es transmitir una idea de Francia que incorporaba toda la historia de Francia, no dejaba a nada de lado, y buscaba focalizarse en el futuro, una cierta idea de Francia, decía De Gaulle en su biografía. Y creo que ese es el rol de los líderes, ¿no? Transmitir una imagen, algo distinto, una visión del país, y movilizar a la sociedad. Por supuesto, creo que De Gaulle es una figura para estudiar por muchos otros temas, generó consensos, generó instituciones, lo cual es muy difícil, la Quinta República y sus instituciones, que en gran medida perduran hasta el día de hoy, y que hacen que esos consensos se mantengan en el tiempo y no dependan de las personas, ¿no? La forma de gobernar, hay un artículo que pongo, es las diferencias con Churchill, ¿no? A la hora de tomar decisiones. De Gaulle consultaba mucho, buscaba opiniones distintas a las suyas, y después de un proceso tomaba una decisión. No era un líder intuitivo como era Churchill. Yo creo que esa forma de gobernar tiene muchas ventajas. Y sobre Borges, me parece muy interesante. Borges tiene distintas etapas de pensamiento político. Yo me quedo con la del medio, que me parece la más interesante, ¿no? Que es la que busca una síntesis entre el lado paterno y materno de la vida de Borges, entre lo cosmopolita, lo europeo, lo sofisticado y lo nacional. Los cuentos sobre los gauchos, pero también tenés los cuentos sobre las bibliotecas, sobre la filosofía europea, y es un mismo Borges. Borges me parece que busca esa síntesis sobre Argentina, que puede ser una Argentina con su propia identidad, que abraza su pasado, pero a la vez que abraza también lo internacional, la modernidad, y como pone en su ensayo sobre el escritor argentino y la tradición, incluso el argentino, a diferencia de un francés o de un inglés, puede estar mejor preparado porque no tiene ese bias natural que tienen, se refería a los escritores, ¿no? Los escritores de los países con una enorme tradición y un enorme peso sobre ellos. Los argentinos nos podemos sentir parte de la tradición occidental en general, y eso nos da mayor agilidad de cara al futuro, ¿no? Así que me parece que son dos figuras muy interesantes en ese sentido, en la búsqueda de la Argentina después de la tormenta, cómo pensar un modelo distinto que deje de lado las cicatrices del pasado, ¿no? Volvemos eternamente a los mismos conflictos. Y agregaría, eso nos impide pensar estratégicamente. Mariano, me salto un segundo porque esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo, y voy a unificar, voy a hacer una pregunta yo y voy a tomar una del público en realidad. Francisco, ¿vos te ves como un estratega
o como alguien que piensa estratégicamente? Esta es la pregunta que sale de la lectura de tus 3 libros. ¿Cómo te ves vos? ¿Sos un estratega o estás pensando en términos estratégicos? Y aparece la primera pregunta en el chat, que es de Jorge Bóveda, que ¿cómo ves el impacto en América Latina en general? Ahora, a esa pregunta le agrego, ¿cómo lo verías si vos fueras el estratega y cómo lo verías vos pensando en términos estratégicos? Lo que básicamente dice la pregunta es, ¿cómo se ve el impacto en América Latina en general y en Argentina esta denominada Segunda Guerra Fría? Sí, no, yo te diría que mi mayor preocupación es transmitir la importancia del pensamiento estratégico, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que lograr como sociedad y en la dirigencia. Más allá de cómo piense yo estratégicamente, me parece que eso es el principal aporte que puedo hacer. Respecto a cómo está América Latina, tomaría la pregunta en general, ¿no? Yo creo que es una situación difícil. Hace muchos años que América Latina no crece. Es difícil encontrar un modelo de crecimiento. El modelo, en parte, era Chile, exitoso de salir del subdesarrollo. Hoy cambió de modelo. Hay una situación económica complicada para la región y a eso hay que sumarle un descontento popular enorme con las clases dirigentes. Que eso, sumado a los efectos del coronavirus, de la pandemia, es lo que estamos viendo en la región, de Chile a Cuba, pasando por Perú y Colombia. Hay una crisis institucional, hay una falta de rumbo, hay una crisis de confianza de la sociedad con la dirigencia. Y a eso hay que sumarle el conflicto entre China y Estados Unidos, que, a diferencia de lo que pasó en la Guerra Fría, que la Unión Soviética no tenía una gran presencia en la región, salvo Cuba, en parte por el menor peso económico y la compatibilidad económica con nuestros países. China sí la tiene, ¿no? Entonces estamos pasando a un nuevo orden internacional donde América Latina claramente tiene menos poder del que tenía, porque sus Estados miembros tienen menos poder económico, político y tienen mayores crisis internas, pero curiosamente, irónicamente, la región puede estar ganando importancia estratégica, pues puede ser un lugar de disputa entre las dos potencias. Así que el panorama en ese sentido es preocupante. Creo que no es solo una cuestión de Argentina, porque esa combinación de ganar importancia estratégica y perder poder es muy peligrosa, ¿no? Y me salgo un poco del tema, pero yo creo que ahí es muy importante la relación entre los países de la región y coordinar la política exterior, especialmente en el caso de Argentina y Brasil, para que esa conflictividad entre China y Estados Unidos no se traslade a nuestra región. Tenemos dos potencias nucleares, que una lógica similar a la de la Guerra Fría, prácticamente no puede ir un conflicto directo porque sería suicida con las armas nucleares, y van a tratar de resolver sus disputas a través de otros estados. Y América del Sur en particular puede ser una de esas regiones. Entonces yo creo que ese es un llamado de atención a la dirigencia de la región, a la importancia de pensar también en términos estratégicos, que quizás lo dejamos de hacer porque el orden liberal fue muy benévolo con la región. Estuvimos lejos de las grandes disputas, hubo posibilidad de crecer económicamente y ahora empezamos a enfrentar otro tipo de problemas que requieren otro tipo de soluciones y un tipo de liderazgo que le dé importancia al pensamiento estratégico. Yo tengo, Juan, me permite ahí, el libro, digo, no quiero volver al eterno retorno nietzscheano de la tormenta, pero ya vamos a volver después. Pero quiero aprovechar justamente porque con la pregunta que te hizo Juan, me parece que hay dos preguntas, una de Fer Goldburn y otra de Jorge Sánchez, que me parece que pueden llegar a ser muy interesantes, y en esto van también para Juan. Jorge pregunta, ¿sí? Es interesante porque hace una reflexión y una pregunta, dice, ¿no les parece que el papel de los centros de pensamiento, partidos, instituciones académicas como esta que nos convoca, les pregunto especialmente a ustedes dos, aprovechando su rol en el CARI y que están excepcionalmente posicionados para responder esto, es fundamental para avanzar en la configuración de una idea estratégica? Al parecer acordamos en dos: la democracia como sistema de gobierno
y las Malvinas argentinas. En esa línea, Goldburn pregunta, si fuesen llamados por el gobierno de turno, ¿cuál sería la propuesta que brindarían para salir de esta tormenta? ¿No? Me parece que las dos preguntas se refieren a análisis, lectura de lo que está ocurriendo y eventual propuesta. Juan, que hablaste poco. ¿Querés que vaya yo? Voy a la primera pregunta en mi condición de director académico, de secretario académico del CARI. Todo centro de pensamiento es clave al momento de reflexionar en lo que pasa en la realidad. Ahora, el proceso de reflexión involucra, además, poder llevar a cabo praxis política, o sea, poder que esas ideas trasciendan a la sociedad y que permitan en algún punto, no digo torcer el rumbo, porque los rumbos no están previamente establecidos, entonces uno puede ir cambiando de rumbo, pero sí afectar, o sea, que esas ideas que se generan, esas discusiones que se generan en el seno de cualquier institución con la pluralidad que la institución tiene y demanda, puedan tener un impacto en la sociedad. En tanto y en cuanto las discusiones lo único que hacen sean generar, ¿cómo se dice?, más grieta o mayor divisoria de aguas, la discusión sirve en tanto y en cuanto una de las dos ideas gana tácticamente una pequeña parte de esa discusión, ¿no? Entonces, ahí la discusión es muy clara. Usted con mucha razón puso dos temas, ¿no? Democracias y Malvinas, pero ya los tópicos democracia y Malvinas implican tantas cosas, implica tanta política práctica, que de por sí, cuando queremos llenar de sentido ese continente, se vuelve difícil, áspero y muy complicado de hacer, porque cada cual cree que tiene la razón, y eso es lo maravilloso de la discusión, académica, pero al mismo tiempo política, porque si hay un consenso entre los académicos es que el 50% de la biblioteca dice una cosa, el 50% de la biblioteca dice otra, y después la experiencia política lo que termina haciendo es lo que termina reforzando una parte de mi biblioteca. Si yo pudiera mostrar mi biblioteca, seguramente estoy cada vez más convencido de que el realismo tiene razón para jugar un poco con el inicio. Y con respecto a la pregunta de Goldbrun, y de esta forma le paso la pelota a Francisco. Digo, de toda crisis, como dice Francisco, citándolo a Marechal, se sale por arriba. ¿Qué hacer? Yo escribí una columna en relación a eso, en relación a evitar, que no tiene nada que ver con la equidistancia, no concibo que la política internacional de la República Argentina tiene que ser una de equidistancia, sino que tiene que ser una vinculada a lo que se llama el compromiso selectivo. Entonces, lo primero que habría que ver es cuáles son los 5 tópicos en los cuales nosotros tenemos un relacionamiento cruzado con las grandes potencias, y esto no se resume a 2 potencias, ¿no? A China o a los Estados Unidos, sino con los grandes poderes, que son en definitiva los que nos condicionan, lo que se llama el condicionante estructural, que está, guste o no nos guste. Después nosotros podemos hacer macana dentro de ese condicionante estructural, ¿no? Pero al mismo tiempo, el compromiso selectivo lo que nos permite es empalmar agenda. ¿Qué significa eso? Que nuestros diplomáticos y nuestros diplomáticos vestidos de verde, que son los militares, tendrían que trabajar muy activamente en conjunto para tener una agenda de posicionamiento activa en el campo de la política internacional. Y por diplomático vestido de verde, la diferencia entre uno y el otro es que el diplomático vestido de verde también es experto en el arte del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, el diplomático de verde y el diplomático de azul, entre los dos forman el posicionamiento estratégico de la República Argentina. Francisco, salís vos por arriba ahora. Sí. Del laberinto argentino. Respecto al rol de los centros de pensamiento y las universidades, me parece que es clave, ¿no? Por un lado, hay un rol de asesorar a los funcionarios y a los futuros funcionarios, y también difundir y educar a la sociedad civil, ¿no? Creo que son 2 roles
muy importantes. Y yendo a algo más amplio, que es el rol de los intelectuales, yo creo que a veces no se los considera la parte de responsabilidad que tienen los problemas argentinos, ¿no? Pero como la clase dirigente argentina en general tiene mucha responsabilidad, como la clase política, el sector privado, los intelectuales tampoco vienen, me parece, haciendo el rol que deberían jugar, un rol que cuestiona el presente, que no sea simpático y que busque soluciones a futuro, ¿no? Creo que el mundo intelectual muchas veces está demasiado en la coyuntura y siendo parte de las peleas políticas diarias, y ese no es el mayor aporte que puede hacer la intelectualidad en Argentina, ¿no? Y respecto a los consensos, ni siquiera, diría, yo creo que hay un consenso respecto a la necesidad de proteger los derechos humanos, que es muy positivo, que después viene a partir de la transición democrática. Y en cuanto a Malvinas, hay un consenso que se limita a la cláusula constitucional, ¿no? Recuperar la soberanía de las Malvinas de manera pacífica, pero no el cómo. Creo que es más, es un ejemplo de esta falta de pensamiento estratégico en Argentina, donde hay un eterno zigzagueo entre posiciones, y cuando un país cambia constantemente sus posiciones, sus tácticas, pierde influencia, ¿no? Pierde prestigio, se vuelve un socio menos atractivo, se vuelve un rival menos respetado. Y creo que Malvinas es un caso más de una víctima más, la política de Malvinas, de esta falta de consenso, ¿no? Y respecto a qué hacer, yo creo, de vuelta, tener una estrategia clara es muy importante, para eso hay que entender el mundo donde vivimos, las tendencias, pero uno puede tener la mejor estrategia posible y si no tiene los instrumentos para implementarla, termina siendo un ejercicio teórico. Y creo que esas herramientas son las instituciones, ¿no? Y Argentina vive un gran déficit institucional de todo tipo, instituciones gubernamentales que han perdido eficiencia, meritocracia, las instituciones fiscales para tener una economía sana, para darle mayor margen de maniobra a la política exterior y lo que directamente influye en la política exterior, tenemos que mejorar, profesionalizar a nuestras Fuerzas Armadas, modernizarlas, yo creo que las hemos abandonado demasiado tiempo, la clase dirigente, y el cuerpo diplomático, ¿no? que va a seguir teniendo un rol importante, especialmente en tiempos de cambio, de incertidumbre, donde los profesionales de la diplomacia creo que pueden jugar un rol muy importante. Entonces yo creo que es una mirada estratégica y superar los déficits institucionales de Argentina, que son los que nos van a permitir implementarla exitosamente. Acá vos traés una dimensión, Francisco, que has tratado mucho y que recuperaste y que lo dijiste hoy en el seminario con el tema de los 3 cambios, uno más geopolítico, uno tecnológico y uno de política interna. Y acá hay una pregunta, hay varias preguntas, las voy a tratar de homologar de alguna forma, una de Horacio, una de Juan Arturo, que tiene una visión muy crítica tanto de la dirigencia argentina como de la democracia o de la performance de la democracia argentina. Y te traigo también, Francisco y Juan, obviamente, ¿no? A un tema muy, muy reciente, que es Afganistán, donde hay una cuestión geopolítica, pero también hay una clara cuestión de política interna, ¿no? Vos recién decías, Francisco, un déficit institucional, y hay una situación muy clara, ¿no? De una cuestión política. Más allá de las cuestiones tácticas militares, hay un fracaso del acuerdo político o del marco de gobernanza. ¿Cómo ven ustedes el estado de la dirigencia? ¿Sí? Juan te había hecho esta pregunta entre De Gaulle y Borges. ¿Sí? ¿Cómo ven la dirigencia argentina? ¿Sí? Hablaron de la parte intelectual, mencionaron la cuestión institucional. ¿Cómo la ven para resolver, para analizar estos conflictos? No, yo la veo que lo que muestran las encuestas es una falta de empatía quizás de las clases dirigentes con la población, ¿no? Que no es un fenómeno solo argentino, se está dando en todo el mundo y eso está teniendo efectos políticos. Y esta falta de empatía con los problemas de la sociedad lleva a que la sociedad no se sienta representada,
De vuelta es lo que estamos viendo en América Latina, y ese es un fenómeno muy peligroso, ¿no? Va a haber eventualmente va a haber una ola, una reacción, como está pasando en los otros países, y creo que el desafío de la dirigencia es canalizar ese descontento en algo positivo, que deriven reformas estructurales para el país que nos ayuden a salir adelante. Si eso no sucede, si no hay no hay un entendimiento de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que puede llegar a ocurrir en Argentina, no hay imaginación política para pensar cómo salimos de acá, creo que se vienen tiempos muy complicados. Y de vuelta, esto es responsabilidad de la clase dirigente más que de la población. Así que yo creo que es una situación, como ya mencioné, difícil, pero estamos a tiempo de que la clase dirigente reaccione y actúe acorde a las circunstancias. Juan. Yo creo que hay varias preguntas ahí para Francisco, pero a ver, lo que quiero, voy a poner un complemento. La decadencia no es, vamos a suponer que no hay un plan activo para que la Argentina decaiga, que es algo que suele fantasear mucho en la política vernácula. Lo que genera, y hay una pregunta de Guille, la verdad es que no sé si hay un 50% para un lado y un 50% para el otro, ¿no? Guille dice, hay un 50% de argentinos que va hacia Rusia y China, Irán y Venezuela y Cuba, y otros hacia USA, Europa, etcétera, etcétera. Si uno tiene esa división, que de vuelta no hay porque no hay números, porque los argentinos estamos hace tiempo peleados con los números o los truchamos y demás, así que lo que tenemos son más bien sensaciones o termómetros. Lo que yo te diría que el fenómeno más relevante es la parálisis, y la parálisis te lleva a la decadencia, o sea, hay la suficiente fuerza como para traccionar hacia un lado por un determinado periodo de tiempo, pero cuando se agota esa fuerza y aparece la contrafuerza, tratamos de traccionar para el otro lado. Esta idea de voy y vengo y no voy a ningún lado, en definitiva, o mejor dicho, lo que estaba sigue declinando y sigue cayéndose, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de un campo que manejo de manera que conozco un poco más, ¿no? Cuando aparece ahora si habla un X porcentaje de gente habla del FONDEF famoso. En realidad el FONDEF ya estaba dado por ley hace tiempo atrás en la ley de cuando se hace toda la reforma del Estado Mayor Conjunto y demás, y no era lo que se le da ahora, sino que era 3 veces más. Lo que pasa es que nunca cumplimos la ley. Y en esa cosa tengo la plata, pero estoy dispuesto a no cumplir la ley, me pasa lo que me pasa. No es que no tengo un modelo militar o algo por el estilo. La misma declinación, el mismo no invertir, el mismo no cuidar, lleva a la declinación. Entonces yo pasé de tener una aviación de combate a tener aviones Pampa. Pasé de tener la flota de la cual nosotros éramos orgullosos a mediados de los 80 a tener una flota con serias limitaciones, ¿no? Y eso es parálisis organizacional y parálisis en la discusión hacia dónde quiero llevar, hacia dónde me quiero posicionar, ¿no? Desgraciadamente pasa eso. Y paro acá. Ahí hay un caso interesante, Mariano, que vengo estudiando, donde tenés un ejemplo de una clase dirigente que se adapta a los tiempos y evita esta ola anti-establishment que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Pasó en China también, ¿sí? Es parte de una reacción al malestar de la sociedad con la corrupción de la clase dirigente en China. Acuérdense que él viene con una agenda de lucha contra la corrupción, con un discurso más nacionalista. O sea, es un fenómeno generalizado, pero Japón, ¿no? Japón es un país que ante la mayor presencia de China internacional y los desafíos que eso implicaba, hizo que Japón deje de lado lo que había sido una estrategia de relativo aislamiento, en el sentido de no estar activo en muchos temas de diplomacia, y reinterpretar una cláusula de su constitución que en principio impedía
cualquier acción militar, sino era consecuencia de un ataque directo, y ahora se reinterpreta, y si se ataca un aliado de Japón, Japón intervendría. Esto está relacionado directamente con Taiwán, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en las noticias estos días. Aumenta el gasto de defensa y tiene una estrategia, y lleva a que se adopte internacionalmente un concepto estratégico, un escenario estratégico que es el del Indo-Pacífico, que responde a sus intereses, y de a poco lo va aceptando India, Australia, y ahora lo acepta Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Pero todo esto es consecuencia de una visión estratégica, de un entendimiento de lo que pasa en el mundo y de una acción proactiva de la clase dirigente. Lo mismo con otros problemas que tiene Japón en términos de crecimiento económico, etc. Pero me parece que hay ejemplos en el mundo de clases dirigentes que se han sabido adaptar a los cambios de las circunstancias rápidamente, ¿no? Entonces me parece también importante ver el contexto internacional, ver los desafíos, pero también algunos ejemplos que hay de los que podemos aprender mucho todavía. Una pregunta, ¿sí? A partir de la experiencia, ambos tienen experiencia docente y lo ven en las nuevas generaciones, estudiantes, en los grupos de asistentes y en los grupos del CARI. ¿Ustedes ven que haya una brecha generacional? Te pregunto, Francisco, porque, digamos, hay algunos candidatos ahora en las elecciones que uno podría, a partir de tu libro anterior, estamos todos buscando a ver quién es el conservador popular en la Argentina, ¿no? Entonces, uno ve quién podría ser y qué tracción tiene entre las nuevas generaciones, justamente para medir un poco si las nuevas generaciones son capaces de tener este pensamiento estratégico que decía Juan, este consenso interpartidario, o si las ves igualmente polarizados. Bueno, es interesante porque uno tiende, la experiencia de Occidente al menos nos lleva a pensar que las juventudes tienden a ser progresistas o a estar siempre más a la izquierda que la media, ¿no? Pero uno cuando ve el panorama mundial ve que eso no es necesariamente verdad, ¿no? En muchos países la juventud tiene posiciones más contrarias al establishment progresista desde la derecha, una crítica desde la derecha, ¿no? Y yo creo que ante el panorama actual lo que se empieza a observar en la juventud o en ciertos sectores de la juventud es un rechazo al status quo, y ese cuestionamiento viene más desde posiciones de la derecha, que es un fenómeno también que se ha dado en otros países, ¿no? Y Milei sería un caso que entra más dentro del formato conservador popular de lo que podrían haber sido Pichetto o Patricia Bullrich, por simple razón que los conservadores populares que observamos en el mundo, Modi, Erdogan, Trump, Johnson, Bolsonaro, y los ejemplos siguen, tienen ciertas características. Y una es que son conservadores, tienen una relación cercana a los grupos religiosos, tienen posturas socialmente más conservadoras, que eso no lo veías tanto... no lo ves tanto en Pichetto y en Bullrich. Milei es un caso raro, todavía no se entiende bien qué es, pero tiene posiciones más similares a lo de los conservadores populares. Y de hecho, el otro día apareció un Twitter de Eduardo Bolsonaro elogiándolo a Milei, ¿no? Y se dice, no sé si es cierto en los medios, que tiene mucho apoyo en la juventud Milei, pero sí, Argentina hasta ahora ha sido una excepción, que no hay un conservador popular claro, como sí en otros países, pero también hay que acordarse que estos líderes suelen aparecer rápidamente en el escenario político, como es el caso de Trump o de Bolsonaro, y lo que parecían figuras totalmente marginadas de la política, después terminan dirigiendo los países, ¿no? Entonces, creo que es un tema para estar atento. Y un tema relacionado es la juventud y el pensamiento estratégico. Ojalá, ¿no?, que haya mayor interés. Creo que sí hay mayor conciencia de que estamos mal y que hay que ver qué funciona en el mundo, qué no, y cambiar el accionar, ¿no? Y creo que eso es una señal
positiva. Francisco, sigo, tengo una pregunta más. Después abrimos y abro un poco más el juego. Les voy dando tiempo también al auditorio que se vayan recuperando de los rounds y que vayan poniendo más preguntas en el chat. Hay un tema que me parece sumamente interesante y por eso te lo quería mencionar después del tema generacional. El otro shock del que hablas es el tecnológico, ¿sí? Yo ya no sé si son millennials, centennials, cuarentennials o no sé qué, ¿sí? Mi pregunta es si a partir de tu investigación, digamos, conectando el shock 1 con el shock 3, ¿no? El tema de polarización que acabas de decir y el tema tecnológico. ¿Vos ves que por los medios tecnológicos tengan un impacto en la manera en la que las generaciones de argentinos piensan el mundo? ¿Por qué te pregunto esto? Perdóname que me explaye un poquitito. ¿Por qué te pregunto esto? Todos, tanto los que damos clases, somos hijos de la esfera pública de Habermas, digamos, que viene de Lutero en adelante, sigue siendo lo mismo. Pero la tecnología, como bien marca Manuel Castells, ha cambiado muchísimo la manera en la que se consumen las noticias, ¿sí? Vos tenías un tipo que estaba en contra de la iglesia y el tipo podía o clavar una proclama en la catedral. Hoy Facebook te hace el diario de Irigoyen, básicamente. Te da las noticias que vos querés, estás totalmente segmentado, es una caja de resonancia, incluso política, ¿no? Vos mencionabas a Milei e inmediatamente me acordaba de Spert, ¿sí? Que en ese momento estaba el meme del perro grande y el perro chiquitito y estaba Spert en Twitter y Spert en las urnas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la tecnología actúa como una caja de resonancia de los sesgos preexistentes, refuerza las tendencias a la polarización, los sesgos y la falta de información en cuanto a lo que es la comprensión internacional? Tengo, digamos, un ejemplo, y con esto cierro, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que cree que los talibán ahora son como una especie de ala moderada que está caminando por Afganistán básicamente haciendo acuerdos, ¿sí? Yo por supuesto no soy experto en el área, pero tengo algún antecedente de lo que he leído anteriormente de lo que hacían. Entonces te pregunto si esto es parte de las campañas de desinformación que hoy en día son muy importantes dentro de la política internacional. Parece un muy buen tema, y ahí mis reflexiones serían un par, ¿no? Primero creo que sí, que hay un hecho muy relevante que son las redes sociales, porque lo que hicieron las redes sociales es eliminar los intermediarios entre la comunicación entre los individuos y los individuos con potenciales líderes, ¿no? Y eso ayudó, es uno de los factores, me parece que ayudó a que emerjan esta nueva generación de líderes anti-establishment. Vos fijate que hay algo común entre Trump, Bolsonaro, Netanyahu, por ejemplo, es el ataque permanente a los medios de comunicación tradicionales, porque dicen que son medios que pertenecen a las élites progresistas y que ya no representan los intereses y los valores de la población, ¿no? Y otro efecto que ha tenido de las redes sociales es eliminar el trabajo editorial, ¿no? Antes, con los diarios tradicionales, los canales de televisión tradicionales, tenías un editor, alguien que decidía qué es una noticia válida, de qué no lo es, cuál es una opinión válida, cuál no lo es, y eso ordenaba bastante el debate público, ¿no? Y creo que el Internet, que ha tenido un montón de efectos a nivel mundial, uno ha sido ¿no? Decía Niall Ferguson, el historiador, que una de las grandes ironías había sido que una de las comunidades más progresistas del mundo, que es Silicon Valley, terminó generando el producto que le permitió a Trump llegar al poder, ¿no? Son las redes sociales. Y el Internet es un gran medio para transmitir información. Algunas son verdades, otras son mentiras, prejuicios, y creo que eso es lo que alimenta la polarización, ¿no? Los individuos que escuchan más a la gente que piensa como ellos, donde la transmisión de prejuicios es más fácil, es más difícil de controlar, y creo que eso es un desafío enorme, que no es nuevo.
cuando se creó la imprenta, se vendió muchísimo la Biblia, pero también libros sobre hechicería, ¿no? Como Quemar a las brujas, por ejemplo, me decían el otro día, que es uno de los libros más vendidos las décadas posteriores de la creación de la imprenta. Así que sí, sin lugar a dudas es un tema fundamental, y la tecnología, como en todo, es una oportunidad o es un riesgo dependiendo de cómo se la utilice, y genera un montón de preguntas y desafíos a futuro. Por ejemplo, prohibirle las cuentas de redes sociales a Trump, ¿es algo positivo o no? Es una gran pregunta. Pregunta que incluso utilizan los rivales de Washington, ¿no? Putin hace poco cuestionaba a Estados Unidos en esos términos. Y más cuando vos mencionabas las nuevas camadas. Hay una nueva izquierda en Estados Unidos que es mucho más radical en los medios de confrontación, de pelea y en las ideas, y que cuestiona esta idea de la libertad de expresión y el libre debate, y darle el mismo lugar a todos los que quieren opinar, ¿no? En New York Times hubo un conflicto muy grande entre la vieja y la nueva guardia. La vieja guardia, que eran los liberals tradicionales, que querían que en el diario también los conservadores tuviesen una voz, y las nuevas camadas que dicen que no, ¿no? Es una visión más gramsciana de avanzar una agenda política en particular, utilizando las instituciones culturales. Bueno, yo creo que eso es muy peligroso, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Así que es un tema muy interesante, pero que genera más preguntas que respuestas, al menos en mi caso. Juan, no sé si querés vos también comentar el tema. Estaba mirando ahí una pregunta en el chat que era interesante, que dice: la tecnología está orientada a los servicios, ¿quién produce? En realidad, cuando uno mira el cambio tecnológico y la transformación tecnológica, quiero ser breve en este punto, en realidad hay hoy tecnología que se utiliza para producir de forma mucho más eficiente, inclusive o vía reemplazo de algunos factores de producción, como puede ser esto que se viene discutiendo y que inevitablemente nos va a pegar a nosotros, que es el futuro del trabajo, o por lo que vendría a ser humanos aumentados, ¿no? O sea, cómo la tecnología en el campo de la producción nos vuelve a nosotros más eficientes, ¿no? Que es un poco esta discusión que se ha dado con este entorno de virtualidad. Entonces, depende, Graciela, ahí habría que ver bien, depende qué tecnologías y cómo impactan en cada uno de los países. Ciertamente que la tecnología volcada al sector servicios, sobre todo por lo que tiene que ver con los datos y sobre todo por la revolución de los datos, tiene una importancia mayor, pero justamente esa misma transformación que viene dada por una economía basada en datos, también está haciendo no solamente mejorar la producción, o sea, hacerla más eficiente, sino también ampliar nuevos espacios de producción. Parte de la producción de la Tierra hoy se está mudando al espacio, ¿no? Y se viene toda una economía que está vinculada al espacio, donde la Argentina tiene una presencia, donde además intereses de seguridad de la Argentina están vinculadas a ese espacio, ¿no? Así que Hay un voy tema por ese lado. relacionado con Juan, que es el de la globalización, ¿no? Cuando uno tiene que entender el contexto internacional para tomar las decisiones correctas. Creo que sería un error enorme pensar que se terminó la globalización. Lo que está pasando es que la globalización está mutando. Ya a partir del 2008 notamos que había una cierta parálisis en el crecimiento del intercambio de bienes, movimiento de capitales, pero lo que está creciendo fuertemente es lo que dice Juan, es el intercambio de datos. Se viene un aumento de la productividad, yo creo, de la economía internacional. Hay una oportunidad por ese lado. Va a haber una automatización de las fuentes de trabajo para profesionales, quizás, ¿no? No va a ser una automatización que va a afectar a la clase media baja, blanca, que votó por Trump en el Midwest o por el Brexit en el norte de Inglaterra. Esta va a ser una automatización que va a afectar a los profesionales bien pagos, ¿no? De ciertos sectores. Y eso va a tener consecuencias políticas, como la tuvo la automatización. Quizás 10 años después se sintieron
las consecuencias políticas, o se están sintiendo ahora las consecuencias del coronavirus. Siempre hay un retraso, ¿no? Pero yo creo que las nuevas tecnologías, la economía digital, el intercambio de datos, va a tener un fuerte impacto también en la política doméstica de los países, especialmente los países más ricos, que son los que quizás van a sufrir más de este periodo de adaptación. Yo te agrego una pregunta, Francisco. ¿Qué Biden preferís? ¿El Biden del discurso inaugural de America is Back o el Biden de ayer, cuando básicamente dijo, hasta acá llegamos con nuestra intervención en Afganistán? No, a mí me gusta el Biden que busca una síntesis superadora, que no busca el conflicto interno. Recordemos que Biden viene del sector demócrata tradicional, ¿no? Del sector más progresista. Su base electoral eran los trabajadores blancos del interior de Estados Unidos, el electorado histórico del Partido Demócrata. Y yo creo que él entiende, tiene esa empatía de que Estados Unidos no puede seguir en un péndulo entre progresismo y neoconservador y conservadores populares. Y en política exterior me gusta el Biden realista, el Biden que se junta con Putin, que busca mayor estabilidad en el sistema internacional, y me causa más preocupación un Biden que defina a los estados en términos ideológicos, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos llamado a una conferencia internacional de democracias y ha excluido a muchas democracias, ¿no? Y es muy subjetivo definir cuál es una democracia y cuál no lo es. Y yo creo que, como buen realista, cuando ideologizamos la política exterior, generamos más conflictos de los que son necesarios, generamos más incertidumbre, y eso lleva a conflictos innecesarios, ¿no? Así que está por verse cuál es el verdadero Biden, ¿no? Creo que está muy limitado por restricciones internas dentro del Partido Demócrata. Muy probablemente los republicanos recuperen el control del Congreso el año que viene, pero tiene una ventana de oportunidad, ¿no? Para superar los conflictos internos. Y no nos olvidemos que Estados Unidos pasó por situaciones mucho más difíciles que las actuales y las superó. No nos olvidemos de Estados Unidos, lo que era en los 60 y en los 70, con un presidente asesinado, un presidente que tuvo que renunciar, la crisis de Vietnam, las divisiones internas, las manifestaciones en las calles, la percepción de que Rusia no paraba de crecer y que Estados Unidos estaba estancado. Y a pesar de eso, Estados Unidos superó los inconvenientes, ganó la Guerra Fría y se posicionó como el hegemón a nivel mundial por un tiempo, ¿no? O sea, yo creo que esa capacidad innata de Estados Unidos sigue estando, pero de vuelta, la grieta, las divisiones internas son muy fuertes y Estados Unidos tiene que superarlas. Me parece que Biden eso lo entiende. Para cumplir más o menos, digamos, dentro del rango del tiempo que teníamos, que habíamos dicho, bueno, vamos a tener más o menos una hora, vamos a tomar una ronda de preguntas finales, que si quieren te la hago, Francisco, y obviamente Juan también. Francisco, en este libro, una cuestión que pones, como bien resumió Juan al principio, pones esta tríada de cuestiones: geopolítica, política interna y tecnológica, ¿no? La tecnológica como puerta a lo productivo, ¿sí? Y ha habido algunos comentarios también del público y reacciones a cómo es esta tecnología. Te hago una pregunta, y no te voy a llevar al terreno de la futurología, sino a un terreno bien realista. Si nosotros hacemos la presentación de tu cuarto libro, ¿sí? Perdón, lo voy a refrasear. Cuando hagamos la presentación de tu cuarto libro, ¿sí? Supongamos que ojalá sea pronto, pero pongamos 1 año, 2, ¿sí? ¿Cómo ves estas tendencias? Si pudiéramos, digamos, no, porque fíjate, si yo voy para atrás y agarro, y esto es un ejercicio que le recomiendo a todos los que están, y agarro la rebelión de las naciones, si yo lo releo hoy, tiene muchas cuestiones que ya anticipabas en ese momento, ¿sí? Tendencias que identificaste en la dirección correcta en la que las identificaste. En estas 3 tendencias nos identificás para que nos ayuden a leer el mundo para los próximos años. ¿Qué avisorás cómo van a desarrollar?
No, yo creo que las tres tendencias que mencioné se van a seguir acelerando. Y la gran pregunta que me hago, y quizás sea el tema de mi próximo libro, es sobre liderazgo, ¿no? ¿Qué características tienen que tener los liderazgos, la dirigencia de los países, para hacer un mejor trabajo del que vienen haciendo, ¿no? Porque este malestar con las clases dirigentes, en gran medida, es responsabilidad de las clases dirigentes. La falta de soluciones y la falta de cercanía con la población. Así que no soy muy original en respuesta respecto a qué es lo que veo, porque creo que viene más de lo mismo. Y la gran pregunta es si la dirigencia va a ser capaz de reaccionar a tiempo para canalizar ese malestar, que va a seguir, porque como decíamos antes, la automatización va a ser distinta, pero va a estar. El crecimiento del nacionalismo sigue presente. No nos olvidemos, el año pasado Trump perdió, pero el Partido Republicano ha mantenido la línea de Trump claramente. Modi ganó sus elecciones cómodamente, con un discurso más duro que la primera elección presidencial. Putin va a lograr la reforma constitucional con un amplio triunfo en el referéndum. Así que no veo que estas grandes tendencias cambien, ¿no? Y es más que nada una pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer la dirigencia ante estas circunstancias? La dirigencia argentina y la dirigencia de los principales países del mundo. Así que yo creo que es muy importante la cautela, la responsabilidad, el pensamiento estratégico, el diálogo para resolver las disputas internas e internacionales que van a surgir en los próximos años. Bueno, no sé, Juan, ¿tenés algún comentario final? Y yo hago la... Al contrario, no. No, bueno, No. entonces lo que quiero hacer es, primero, bueno, agradecerle a Francisco haber tenido, digamos, la generosidad de venir a presentar el libro a UCEMA, a Juan también, que ha sido una conversación a tres bandas. No me quiero ir a la cuestión futbolística, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque ahí estaría lindo hacer la traducción de un equipo realista, ¿sí? Cómo manejar la pelota con prudencia. Les agradezco a todos ustedes, a Francisco, que ha sido una convocatoria excepcional para los estándares que tenemos en la universidad. Hemos tenido más de 100 personas conectadas, más de 200 inscriptas, así que realmente hay una avidez muy grande. Les agradezco a todos porque han participado, quedaron muchas preguntas afuera, las he registrado en el chat y después ya se las voy a pasar a Francisco y a Juan, algunas económicas, algunas tecnológicas. Y a todos ustedes, los asistentes, obviamente descuento que si no tienen el libro van a salir corriendo a conseguirlo. Entiendo, Francisco, que ya está en ebook también, ¿no? Bueno, ante todo te agradezco, Mariano, por la iniciativa. No, el libro ya se consigue en las librerías, está en formato de ebook para Kindle, está en Amazon, en Mercado Libre, así que fácilmente se puede conseguir. Claramente tenía que estar en las plataformas tecnológicas, dado que es una de las variables que identifica Francisco, así que muy consistente con lo que recomienda en su libro. Les recomiendo que vayan a comprarlo. Y bueno, también agradecerle a la universidad, porque esta discusión justamente, tanto UCEMA en su grado, en su posgrado, en el OPEX, en OSIT, donde está Juan, bueno, ni que hablar en el CARI, quienes no se hayan acercado al CARI, desde ya que referente obligado para todos los asuntos internacionales y estratégicos. Veo que hay muchos alumnos de grado que recién empiezan. Los que están con introducción conmigo ya saben que, digamos, tienen que tenerlo en favoritos al sitio del CARI y a suscribirse al newsletter también, para empezar a pensar estos temas estratégicos. Y la UCEMA, que obviamente tiene un rol como institución educativa de insertarse en la sociedad para preparar a las élites y a los públicos, ¿sí? A todos, para informarse cada vez mejor sobre estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias. Como digo muchas veces, este es el único aplauso que Francisco puede escuchar, pero que en un auditorio lleno con la cantidad, Francisco se multiplicaría por 100. Así que bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto compartir con amigos un evento como este, así que gracias a los tres y será hasta el cuarto libro. Muchas gracias, Mariano, Juan. Un gusto. Gracias.
Chao, chao.